Ahí está. Bien, máximo y mínimo relativos. Nuestra 9ª clase. Bueno, en esta pantalla tenemos algunas definiciones que después se usan cuando demostramos el teorema. Acá extremo relativo local. Esto es parecido al análisis 1, nada más que con una función de 2 variables. El máximo relativo local, en este punto, si existe un entorno dentro del dominio, y para todo xy perteneciente al entorno se cumple que f de x0 y 0 es más grande que el f de xy, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo en contraposición el mínimo relativo, también referido a un entorno, es la misma definición nada más que con mínimo, donde f de x0 y 0 es el menor valor dentro del entorno. Después están los extremos absolutos, este ya es pensando en todo el dominio, ¿no? Es decir, es máximo absoluto si f de x0 y 0 es mayor que f de xy, pero pensando ya en todo el dominio de la función. Y el mínimo absoluto muy parecido. Es decir, el valor mínimo, pero pensando en todo el dominio. Bien. Como en análisis 1, tenemos una condición necesaria para la existencia de extremos, pero no suficiente, ¿no? Es decir, ¿cuál es la condición necesaria? Viene a través de un teoremita, dice, si f de xy tiene un extremo relativo en x0 y 0, en donde la función es derivable, entonces las dos derivadas parciales tienen que ser 0. Entonces, esta sería como condición necesaria, que las dos derivadas sean 0, para, si es que tiene extremo la función, ¿no? Bien, entonces si hay un extremo, repetimos, las derivadas tienen que ser nulas. Bien. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Como tenemos la función f de xy, acá lo vamos a llevar al análisis 1, es decir, si mantenemos ahí fijo, tenemos una función g de x, podemos llamarla así, donde y0 está fijo y x es la única que varía. Entonces, ahora, si f de xy tiene un extremo relativo en x0 y 0, entonces g de x es la misma función, pero variando solamente la variable x, tiene un extremo relativo en x0. Fijémonos en el grafiquito este, ¿no? Acá estamos suponiendo que tiene un máximo relativo. Si yo mantengo fijo ahí, ¿no es cierto? Y me muevo solamente en la dirección de x, me genera esta curva, la g de x, ¿sí? Y bueno, si f de xy tiene un extremo acá, la función g de x también va a tener un extremo, nada más que pensando en una variable, ¿no es cierto? Entonces, volviendo, si g de x tiene un extremo en x sub 0, entonces lo que sabemos del análisis 1, g' en x sub 0 tiene que ser 0, es la condición necesaria, ¿no es cierto? Pero ahora, g' de x sub 0 tiene un límite, es decir, se define por este límite. Pero está la equivalencia también de g con respecto a f. ¿De g con respecto a f? Entonces, como estamos incrementando solamente x, acá en f se nos traduce en que esto es una derivada parcial, cuando x varía solamente x, ¿no? El incremento de la función sobre el incremento de la variable, que es en la dirección de x, ¿no? Y esto es f'. F' respecto de x. Como g' de x sub 0 es 0, y a su vez f es f' de x, bueno, llegamos a la conclusión que la derivada primera de f respecto de x tiene que ser 0, si es que hay un extremo. En forma análoga se hace poniendo x constante y haciendo que varíe solamente y. En ese caso voy a tener, haciendo los pasos análogos que hice acá,
voy a tener la f' de i en el punto igual a 0. Es decir, ahí quedaría demostrado esta condición necesaria. Es decir, que si hay extremos, tiene que tener las derivadas nulas, ¿no? Por supuesto, si es una función derivable. Una consulta, ingeniero. Sí. ¿Por qué razón tomamos a g de x? ¿No podemos conceptualizar directamente respecto de z? Sí, nada más que utilizamos lo que ya conocemos del análisis 1 para poder demostrarlo. ¿Mm? Ah, claro. Acá, esto que tenés acá es por condición necesaria de existencia de extremos de funciones de una variable. ¿Mm? Claro, perfecto, lo uso para demostrar. No. Claro, lo uso para demostrar, exactamente. Y cuando hago la conversión me doy cuenta, pero esto es la derivada parcial respecto de x. ¿Eh? Y acá está, bueno, la otra, cuando yo mantengo a x fijo, vario solamente en y, tengo la h de y, ¿eh? Bien. Ahora, ¿qué nos pasa con el plano tangente en este punto? En el punto donde se nos hacen las derivadas nulas, se nos anula todo esto. Entonces queda z igual a z0, que no es un punto, sino que es un plano horizontal. Entonces tenemos acá, como plano tangente, va a ser un plano horizontal, ¿no? Que acá no está dibujado, pero sería el plano horizontal como conclusión, digamos, ¿no? Bueno, acá estamos definiendo punto crítico, lo mismo que hicimos en análisis 1. Si x0 y 0 es punto crítico, sus derivadas parciales tienen que ser nulas. Es decir, que la condición necesaria que vimos recién se aplicaría diciendo, bueno, si la función tiene puntos críticos, entonces cumple con la condición necesaria, ¿no es cierto? Con el teorema de la condición necesaria. Ahora, puede haber puntos críticos en donde la función no es derivable. Y eso hago referencia a lo que veíamos en análisis 1, si se acuerdan, los puntos cuspidales. Es decir, por ejemplo, un punto angular hacia arriba, por ejemplo, un máximo, donde tiene una línea quebrada, con un vértice hacia arriba, bueno, ahí yo tengo un máximo, pero sin embargo en ese punto no tengo derivada. Bueno, acá ese también es un punto crítico en análisis 1. Bueno, acá es lo mismo. O sea, punto crítico puede ser porque sus derivadas sean nulas o si no existe alguna de las derivadas parciales en el mismo. Después tendremos que ver qué pasa realmente en ese punto, si tenemos extremo o no. Bueno, lo de condición necesaria, acá hay un ejemplito diciendo, bueno, es condición necesaria pero no suficiente. Y acá demostramos por qué no es suficiente, porque acá tenemos una función que es esta, la gráfica, es un paraboloide hiperbólico. Cuando tengo x0, me genera en el plano zi esta parábola. Y cuando hago al revés, hago zi0, perdón, voy a tener en el plano zx, voy a tener una parábola hacia abajo. Y acá no está graficada, pero sería así la parábola hacia abajo. Justo ahí en el plano zi. Y bueno, en distintos cortes tengo hipérbolas o parábolas según cómo lo vaya graficando. Pero esta es la gráfica. Yo hago las derivadas parciales y busco los x y que me hacen 0 las derivadas. Y bueno, el 0, 0 me hace 0 las derivadas parciales. Es punto crítico. Sin embargo, en el 0, 0, que si lo reemplazo también me da z0, no tengo un extremo. Tengo un punto de ensilladura que se llama, o punto de silla, como la de montura de cabalgar, ¿no es cierto? Es decir, que exista punto crítico es condición necesaria, pero no es suficiente. Bueno, y acá vendría lo que sería la condición suficiente a través de un teorema, pero para empezar a trabajar con el teorema tenemos que hacer una definición antes. Acá la definición es la definición de hessiano de f en un punto. El hessiano de f en un punto es la matriz derivadas segundas valuadas. Si las evalúo y le hago el determinante, estas dos rayitas son el determinante, me va a dar un número
que se llama hessiano de f en x0 y 0. Si no evaluara, tendría una función acá para cualquier valor de xy que tiene que ver con un hessiano en cualquier punto de xy. Sería una función donde aparecen multiplicadas y restadas acá las derivadas segundas de la función. Bien. Una consulta, ingeniero. Sí. ¿Por qué tomamos derivada segunda? ¿Es el mismo concepto que en análisis 1? Claro, hay un parentesco, ¿no es cierto? Nada más que acá no podemos hablar de una sola derivada, entonces el concepto es un poco más complejo. Se definen las cosas con las segundas derivadas, pero es un poquito más complicado porque hay dos variables. Por eso acá hay un teoremita y bueno, este teoremita después se demuestra, ¿no? Y si esta es la condición suficiente ya para la existencia de extremo local. ¿Cómo es el teorema? Dice, sea z igual a f de x una función con derivadas hasta segundo orden continuas. Hasta segundo orden continuas. Y x0 y 0, punto crítico. Con derivadas nulas. Es decir, no es punto crítico porque no existen las derivadas, sino que es punto crítico porque existen y son cero. Entonces acá están los tres postulados que hay que demostrar. Y dice, si el hessiano en el punto crítico, que es el x0 y 0, es mayor que 0, y la derivada segunda de f, dos veces respecto de x, también es mayor que 0, entonces acá la función tiene un mínimo. Fíjese acá hay una semejanza con el análisis 1, cuando esta derivada segunda es mayor que 0, decimos que hay un mínimo, ¿no? Como para recordar o intentar relacionar, ¿no? Una derivada segunda mayor que 0, pero no solamente esta tiene que ser mayor que 0, sino también el hessiano. Y f de x0 y 0 es el valor mínimo local. El valor mínimo es el de la función. El punto del dominio es donde se encuentra el mínimo relativo. Y bueno, el segundo postulado sigue siendo hessiano mayor que 0, pero con la derivada segunda esta menor que 0. Entonces acá tenemos un máximo relativo en el punto y el valor del máximo relativo es f de x0 y 0. Y el tercer postulado es, si el hessiano me da menor que 0, entonces tenemos un punto de ensillador. El punto de ensillador tiene una característica similar al punto de inflexión del análisis 1, que cuando vamos hacia un lado decrece la función y vamos hacia el otro crece la función, ¿cierto? Por acá es muy parecido. Como en el gráfico que vimos del punto de silla, ¿no? Hacia un lado baja la función y hacia otro lado sube la función. Entonces, si el hessiano es mayor que 0, en el punto sabemos que hay extremos. Después con la derivada segunda definimos si hay mínimo o hay máximo. Ahora, si es menor que 0, tenemos sí o sí punto de silla o punto de ensilladura que se llama. Sí, el hessiano me da 0. Bueno, acá podemos tener extremos, podemos no tener extremos, pero es un caso que no estudiamos. Bueno, la demostración. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, acá presten atención porque hay varias ecuaciones. Trabajamos un poquito con el hessiano y la derivada segunda, ¿no? Estas son los dos que tienen que ver con las definiciones si hay extremo o no. El hessiano, ya no evaluado, sino en cualquier punto xy, ¿no es cierto? Es una función y la derivada de f respecto de x dos veces también es una función. Uno cuando deriva es una función de xy, ¿no es cierto? Son funciones continuas que mantienen el signo. Si son continuas, recuerden había un teorema en análisis 1 de que si una función es continua, esa función mantiene su signo en un determinado entorno. Bueno, acá es lo mismo. Al ser las dos funciones continuas, porque estamos hablando de que las derivadas segundas son continuas por hipótesis del teorema. El xy que pertenezca a un entorno del x0 y 0, ¿no es cierto?
cualquier valor de xy va a dar valores en el hessiano y en la derivada segunda esta respecto de x dos veces. Y bueno, si esos signos se mantienen en un determinado entorno, sería este el entorno del x0 y 0. Eso es para pensar en los postulados, porque en los postulados tenemos el hessiano evaluado en x0 y 0. El hecho de que tenga un signo ese hessiano en el valor de x0 y 0 significa que también tiene un signo en todo el entorno este. ¿Por qué? Porque se trata de funciones el hessiano y esta función de derivada segunda son funciones continuas. Entonces, acá usamos la fórmula de Taylor para demostrar que es lo que vimos en la clase pasada, pero de primer orden. ¿Qué significa la fórmula de Taylor de primer orden? Que es f de xy igual a la función evaluada en el punto más el diferencial primero de la función que tiene que ver con las derivadas primeras y sus diferenciales evaluadas en el punto, más un resto que tiene que ver con un diferencial segundo. ¿Se acuerdan que es con un n más 1, ¿no es cierto? Si es Taylor de primer orden, el resto va a ser, si bien le llamamos resto de orden 1, tiene que ver con las derivadas de segundo orden, de n más 1. Pero claro, el diferencial primero acá no está, ¿por qué? Porque las derivadas primeras son nulas, ¿ven? Las derivadas primeras son nulas porque estoy en un punto crítico. Entonces me está quedando la evaluación de la función en el punto más el resto. Entonces, bueno, pongo lo que es el resto. La función valor en el punto más el resto que tiene que ver con el diferencial segundo, pero si se acuerdan el resto se evaluaba no en x0 y 0 las derivadas, sino se evaluaba en un punto intermedio. Ese punto intermedio estaba entre el x0 y 0 y el xy, que acá tiene este formato, ¿no? El xy es x0 más delta x, el y 0 más delta y. Pero es xy. Entre x0 y 0 y x y hay un punto intermedio, un segmentito, ¿no es cierto? Bueno, evaluado en ese punto intermedio, que tiene que ver con el c que ponemos acá, que va entre 0 y 1. Entonces, estamos tomando un puntito intermedio en ese segmento. Y acá lo estamos desarrollando, el diferencial segundo tiene que ver con esto. Nada más que acá le pasamos la función, la función evaluada en el punto la pasamos al primer miembro y tenemos delta z. F de x menos f de x0 y 0 es delta z. Y de este lado nos queda el resto de orden 1 que tiene que ver con el diferencial segundo. 1 sobre 2 factorial, así se trabajaba con el segundo orden en Taylor. Y tenemos la derivada segunda respecto de x, ¿no es cierto? Con el delta x cuadrado, el duplo por la derivada segunda respecto de xy, los dos diferenciales, y la derivada segunda respecto de y dos veces, y el diferencial de y o delta y al cuadrado. Acá lo que hacemos es hacerlo más chico, es decir, simplificamos notación. Pasamos el 1 sobre 2 factorial, es un medio en realidad. Al medio ese lo pasamos al 2, dividiendo lo pasamos como producto acá con el delta z. Y nos queda lo que sería la parte del diferencial segundo que tiene que ver con el resto. Y decimos que esto está evaluado en este punto intermedio, para simplificar notación para que no sea tan grande, ¿no es cierto? Pero fíjese que seguimos en el entorno del x0 y 0, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Para llevarla a una forma, tenemos que llegar acá, y para llevarle esa forma, hacemos un completamiento de cuadrado. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que hicimos es sacar factor común f de x, acá, en los dos primeros sumando. El primer sumando tiene, entonces me quedó delta x cuadrado, pero el segundo no tiene, entonces quedó dividiendo, porque como no tenía, se lo tengo que poner acá. ¿Para qué? Para que cuando multiplique vuelva a obtener
los dos sumandos anteriores. Y a esto, que está entre paréntesis, lo estoy considerando como que son los dos primeros términos de un desarrollo de un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, acá donde viene el completamiento del cuadrado, pongo el primero al cuadrado, que es delta x, pongo el primero, más el segundo, que es este, lo pongo ahí, y lo elevo al cuadrado. Ahora, cuando yo desarrollo este binomio, me va a quedar los dos primeros términos, el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo, pero aparte tiene un tercer sumando, que es el cuadrado del segundo, que acá no está. En la ecuación anterior no está. Entonces, ¿qué hago? Como se lo estoy incorporando acá a través del cuadrado, se lo tengo que restar aquí para no afectar la ecuación anterior. ¿Entendemos, no? Acá le agrego un tercer término que es el cuadrado del segundo, que acá no estaba. Se lo estoy agregando en el cuadrado. Entonces se lo resto acá para no afectar la ecuación anterior. Bien. Eso es completar cuadrado. Y ahora lo que hago acá es el común denominador f de xx en este segundo sumando, el segundo término. Y me fijo lo que me queda acá en el numerador. En el numerador es nada más ni nada menos que el hessiano de la función. F de xx por f de y menos fxy al cuadrado. El determinante, ¿no es cierto?, del hessiano. Entonces eso se llama h, que lo pongo acá. Y ya tengo mi formulita para trabajar los postulados. La mayoría de los postulados al menos. Y acá veo, bueno, postulado 1. Acá repetí la formulita acá arriba para no tener que estar volviendo siempre. Entonces, postulado 1 dice, el hessiano mayor que 0 en el punto y la derivada segunda esta mayor que 0. Entonces me fijo. ¿Qué me voy a fijar ahora? El signo del incremento me tengo que fijar. El signo del incremento. ¿Para qué? Para poder utilizar la definición de extremos relativos. Me fijo. Este paréntesis es un cuadrado, por lo tanto es positivo. ¿Sí? Esta es positiva por lo que me dice el postulado. Esta derivada, la derivada dos veces respecto de x. El hessiano es positivo. Este está el cuadrado, es positivo. El delta i al cuadrado es positivo. Y fxx es positivo. Entonces, amén del 2 que tengo acá, el incremento de z es positivo. ¿Y qué es lo que es el incremento de z? Es f de xy menos f de x0 y 0. Me da mayor que 0 por lo que acabo de analizar. Entonces, me queda que f de x0 y 0 es menor que f de xy en todo el entorno para cualquier xy perteneciente al entorno. Entonces yo sé que tengo ahí un mínimo relativo en x0 y 0. Y el valor de ese mínimo relativo es la función valor en el punto. Con el postulado es algo muy similar. Dice, hessiano mayor que 0, pero el f de x menor que 0, me voy a la ecuación, digo, bueno, positivo. Con este negativo, se me hace negativo este sumando. H es positivo. Este es positivo, pero dividiendo por algo negativo, este sumando también es negativo. Entonces, mi incremento de la función delta z va a ser menor que 0. ¿Y qué es lo que es delta z? F de xy menos f de x0 y 0, menor que 0. Eso me lleva a decir de que tengo en x0 y 0 un máximo relativo. Acá estamos demostrando por qué esos postulados son así. Y después en el práctico yo me los tengo que acordar a esos postulados, ¿no? El hessiano tiene que ser mayor que 0 y este mayor que 0 para tener un mínimo y lo mismo este para tener un máximo. Consulta, ingeniero. Sí. O sea que a priori yo tendría que calcular las derivadas segundas respecto de x y... Claro, la derivada evaluar segunda, hacer el hessiano, evaluarlo y hacer el determinante. Con eso te va a dar un valor.
Si es mayor que 0, vas a tener a extremos. Y después define si hay máximo o mínimo según el valor de esta segunda derivada. Perfecto. Ahora, si el hessiano me da menor que 0, entonces decimos que tenemos un punto de silla o punto de ensilladura. Ahora, ¿cómo demostramos eso? Bueno, como esta función tiene la derivada segunda de xx, la tengo en el denominador acá 2 veces, tengo que discriminar un poquito, es decir, cuando f de xx es distinto de 0, pasa una cosa, y cuando es igual a 0 me tengo que fijar en otro lado. Entonces, con la derivada segunda respecto de x 2 veces, distinto de 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para demostrar que un punto de silla o punto de ensilladura tengo que, a partir del punto x0 y 0, rumbear para un lado y rumbear para otro y ver si para un lado incrementa la función y para otro lado decrementa. Y para un lado incrementa y para el otro lado decrementa, significa que tengo punto de silla, es el concepto del punto de inflexión de análisis 1. O en este caso, punto de silla. Entonces, si se fijan, el delta I lo estoy haciendo 0 acá, en este pensamiento. Y el delta X no, quiere decir que voy a ir en dirección solamente de X acá. ¿Qué me pasa con la fórmula? Si delta I es 0, este sumando se me anula en el cuadrado y este sumando se me anula. Por lo tanto, el incremento va a ser la derivada segunda respecto de X 2 veces por delta X al cuadrado, que lo tengo acá. Entonces, como el delta X está al cuadrado, delta Z depende del signo de f de xx, ¿no? Depende de ese signo. Ahora, si yo me muevo en otra dirección, por ejemplo, pensando que el delta X y el delta Y de tal manera que me hace 0 el paréntesis. Obviamente, ni delta X y delta Y no pueden ser 0 los dos, ni, ¿no es cierto? Porque estaríamos en el punto. Tendría que ser una dirección distinta a esta, porque esta que está acá arriba tiene delta I igual a 0. Acá no puede ser 0 porque el paréntesis se nos tiene que hacer 0. Entonces estamos haciendo otra dirección. Un delta I determinado con un delta X determinado que me da 0 el paréntesis. Si se me hace 0 el paréntesis, me queda que el incremento va a depender de este segundo sumando, que es lo que he puesto acá. ¿Y acá qué pasa? Como h es menor que 0, significa, como h es menor que 0, significa que el delta z y el fxx van a tener distintos signos. Porque cuando delta z sea mayor que 0, significa que el fxx tiene que ser menor que 0, para que se compense con el h. Y viceversa. Eso significa que yendo por una dirección en el dominio y por otra dirección en el dominio, voy a tener delta z de un signo y delta z de otro signo. Es decir, que para un lado voy a crecer y para otro lado voy a decrecer. Entonces voy a tener punto de silla ahí. Cuando h sea menor que 0. Recuerden que el f de xx, una vez que se evalúa, tiene un signo determinado, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese signo no lo puedo manejar. Y sin embargo, me muevo hacia un lado, me muevo hacia el otro y delta z cambia el signo. Ahora, con f de xx igual a 0 ya no puedo usar la misma fórmula de antes, sino que tengo que usar la primera fórmula, la fórmula del diferencial segundo. Pero ¿qué pasa? Como f de xx es 0, este primer sumando se me anula. Entonces me está quedando los dos segundos sumando. Saco factor común delta i. Y acá si hago una cuestión algebraica, digo, bueno, si esto es delta x y delta y, a esto lo puedo llamar delta s. Y multiplico y divido esta última expresión por delta s cuadrado. Delta s cuadrado
¿cómo hago? Acá tengo el delta S cuadrado arriba, tengo un delta S debajo del delta I, y el otro delta S, que me haría el delta S cuadrado abajo, lo estoy distribuyendo en el sumando, en los sumandos. Por lo tanto, si yo saco factor común de acá, 1 sobre delta S, me queda delta S cuadrado acá. Es decir, está bien, digamos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo distribuyo ahí? Porque delta I sobre delta S es el seno del ángulo alfa, de ese grafiquito que vimos recién. Y delta X sobre delta S es cateto adyacente sobre hipotenusa, es el coseno de alfa. Entonces reemplazo valores, ¿ves? Seno, coseno, y este es seno. Y gracias a esto empiezo a trabajar también con las direcciones a partir del punto x0 y 0. Supongamos que alfa es pequeño ahora. Significa que el coseno de alfa es casi 1 y el seno de alfa es casi 0. Entonces, en el paréntesis va a predominar el valor de este sumando, donde el coseno es casi 1 y este que es casi 0 el seno se me achica mucho, o sea que el que domina el tema del signo va a ser este sumando. Entonces, el paréntesis va a tener el signo de f de xy. Porque el coseno ya sabemos que está cercano al 1, es positivo. Ahora, si alfa es pequeño, seguimos con la misma idea, pero mayor que 0 o menor que 0, ¿qué pasa con el seno? Cuando es mayor que 0, por más que sea pequeño, mayor que 0, el seno es positivo. Pero cuando es menor que 0, por más que sea pequeño el ángulo, menor que 0, el seno es negativo. Entonces mi delta z va a variar según la dirección que tome a partir del x0 y 0, hacia arriba o hacia abajo del xy, me va a cambiar el signo del delta z. Entonces no hay otra forma de que no sea un punto de silla, de punto de silla o punto de ensillador. Es decir, para un lado el incremento va a ser positivo, para otro lado el incremento va a ser un decremento, eso voy a tener un punto de silla. Bien. Ahí quedaría demostrado el teorema y los tres postulados. Bueno, acá tenemos dos ejemplitos. Un ejemplo que dice hallar los extremos y o punto de ensilladura de esta función. Más que un polinomio de dos variables. El primer paso es hallar puntos críticos. Si no tengo puntos críticos, no tengo forma de buscar extremos. Esta es la condición necesaria. El paso A, condición necesaria. Derivo. Me da un sistema de ecuaciones lineal, por lo tanto me va a dar un punto, ¿no es cierto? Y me voy ahora al hessiano, a la segunda parte. El hessiano me va a dar constantes porque como eran lineales las ecuaciones, cuando derive me dan valores constantes. Acá no se asuste porque algunos se asusten y dicen, oh, pero no puedo evaluar el hessiano en el punto. Ahí no se preocupen porque significa que ese hessiano vale para todos los puntos xy, en especial para mi punto crítico. Vale lo mismo para mi punto crítico. Entonces, como es mayor que 0 ese hessiano, y la derivada segunda xx, que es esta, también es mayor que 0, significa que tengo un mínimo relativo allí. En el punto 4 menos 2 voy a tener un mínimo relativo cuyo valor es menos 10. Segundo ejemplo, un polinomio un poquito más grande, y acá me tengo que acostumbrar a trabajar con sistemas no lineales. Uno está acostumbrado en el álgebra a trabajar con sistemas lineales. Acá tengo que ingeniármelas para trabajar cuando tengo sistemas alineales. En este caso, las dos derivadas me dan cuadráticas. La ventaja de esto, porque acá hay muchas posibilidades con los sistemas, ¿no? Fíjense, la primera ecuación, que la derivada primera respecto de x, me da dependiente solamente de x. Y la segunda ecuación me da dependiente solamente de y. Entonces, cuando yo saque los dos valores de x y saque los dos valores de y, voy a poder combinar. Saco 4 puntos. ¿Por qué? Porque no hay relación una ecuación con la otra. Entonces, combino un x con los dos y, tengo 2 puntos, el otro x con los otros 2 y tengo los otros 2 puntos.
muchas veces esto no pasa así, normalmente suelen depender una ecuación de la otra, ¿eh? Es decir, tengo xy en una y xy en la otra. Por eso me tengo que volver canchero en resolver estos sistemas, porque hay mucha posibilidad de variación en los sistemas. Y bueno, acá saco el hessiano me da 36xy, hice las derivadas segundas, hice el determinante, y empecé a evaluar todos los puntos críticos que tengo. 2 me dan mayor que 0, 2 me dan menor que 0, lo que me da menor que 0 ya está definida la cosa, son puntos de ensilladura, y lo único que tengo que hacer es evaluar el punto en el z, que corresponde para tener dónde está el punto de silla. El punto de silla siempre es un punto tridimensional. La silla donde se sienta el jinete es un punto tridimensional, x, y, z. Acá también evalúo el punto y me da el otro punto de silla. Ahora, en los que son mayores que 0 tengo que discriminar. Voy a un tercer paso donde discrimino qué pasa, ¿no? Y bueno, en el primer punto tengo, como es 1, 2, mi derivada segunda xx me da mayor que 0. Entonces ahí tengo mínimo relativo, ¿eh? Y cuando evalúo en el otro punto, que es menos 1, menos 2, me da menor que 0. Entonces ahí tengo un máximo relativo. Y acá es donde discrimino, ¿no? Con la segunda derivada esta, con la derivada xx, siempre sabiendo ya de que el hessiano es mayor que 0, ¿no? Discrimino si tengo máximo o mínimo relativo. Bueno, chicos, si quieren consultar algo, lo vemos. Ahora que se nos termine el tiempo, falta un minuto nomás, voy a volver, vamos a hacer un recreito de 10 minutos y vuelvo, o volvemos todos, digamos, por las dudas quedan algunas consultas que quieran hacer y de este tema o de temas anteriores, no hay problema, los podemos usar como horario de consulta. Y ya como ya no vamos a tener dos clases como veníamos teniendo anteriormente para ponernos al día, ya estamos al día con los temas, ya no vamos a hacer más la clase de consulta a las 18 horas, sino que lo vamos a hacer en el segundo tiempo dentro de la clase. Es decir, los primeros 40 minutos del Zoom lo utilizamos para dar la clase y los segundos 40 minutos del Zoom hasta las 8:30, digamos, lo usamos para consulta. Y si, bueno, si nadie tiene nada que consultar, lo terminamos ahí, ¿no es cierto? Bueno.